nuestra esperanza. Y la verdad, esta semana fue, Pablo, la verdad, quisiera ya regresar en el tiempo y estar ahí al lado de Pablo cuando estaba escribiendo. Y decirle, Pablo, pon esto para que entendamos exactamente de lo que estás hablando. Porque lo vimos en cuanto a la ley, ¿verdad? Cuando él menciona la palabra ley, Pablo menciona 7 diferentes leyes en sus cartas. Y a veces nada más pone ley. Y dices, ¿cuál ley está hablando? La ley de Dios, la ley de Elohim, la ley de Yahweh. Está hablando de la ley del pecado, o la ley del pecado y la muerte, la ley del espíritu de vida. Entonces, ahí, ¿de cuál ley estás hablando? Por favor, ponlo ahí en paréntesis por lo menos. Y entramos hoy en el mismo dilema con la palabra espíritu. Espíritu. Porque como fuimos enseñados, este pasaje es muy fácil. Que casi todas las veces que dice espíritu, está hablando de el Espíritu Santo, que fue la tercera persona de la Trinidad. Y eso es fácil. Y después podemos decir, ok, bueno, ese es el Espíritu y ya. Pero la verdad, ves el contexto y no puedes decir eso. Entonces, por eso, tengan paciencia. Sigan lo que vamos a estar viendo para poder entender esto, porque yo batallé tanto esta semana en cuanto a poder interpretar este pasaje de la manera correcta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuestra esperanza. Ya para ver también, la semana pasada, hace 3 semanas vimos Romanos. ¿Sí? Entonces vamos a dar el resumen de hace 3 semanas. Porque vimos Pesaj y luego vimos primicias, ¿verdad? Entonces, hace 3 semanas esto es lo que vimos. Primero vimos que lo que sufrimos ahora no se compara con lo glorioso del reino, lo que viene más adelante. No se compara nada. Ya estamos sufriendo ciertas cosas, simplemente lo de la edad, que llegas a cierta edad y ya te duele otras cosas, y luego llegas a otra edad y te duelen más cosas, y luego ya es así. Entonces ya simplemente esas cosas, ese sufrimiento de estar en un cuerpo que va a morir, no se compara. Y aparte, lo que era el contexto de lo que estaba hablando de la persecución, de sufrir como Cristo sufrió, así, sino perseguidos. Entonces, ese sufrimiento no se compara nada con lo glorioso del reino. Y luego vimos la creación aguarda con ardiente anhelo que los hijos de Elohim sean revelados. Eso fue increíble. Ya la creación está así como que esperando el momento cuando ya va a haber una resurrección y va a comenzar el reino de los 1000 años. Porque ¿qué va a pasar en ese tiempo con la creación? Poco a poco se va a ir restaurando. Los desiertos van a florecer. Y ya dice ahí en los profetas tantas cosas sobre lo que va a pasar en ese tiempo. Y la creación está esperando ese momento para ya ir quitando el efecto de la muerte. El efecto de la muerte. Y luego también vimos que la creación será liberada de corrupción cuando los hijos de Elohim son liberados. Es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Ya liberados de este cuerpo, de la muerte, ya tenemos victoria sobre la muerte, y ya también la creación va a ser liberada de la corrupción. Y luego lo último que vimos, que debemos cuidar a la creación en nuestra vida diaria. No solamente porque sabemos que cuando ya regresa Yahushua y Él va a empezar a restaurar todas las cosas, no vamos a
tirar basura, no vamos a desperdiciar el agua y todas esas cosas. Tenemos que cuidar a la creación. Eso fue el trabajo del hombre. Ya puso Yahweh a Adán y Eva sobre la creación y el hombre debía de cuidar la creación. ¿Y qué hemos hecho? Ya no se diga si hables con alguien que es completamente verde, ¿verdad? Ya con todas las cosas ahí. Pero debemos nosotros cuidar a la creación en nuestra vida diaria. Muy bien. Entonces llegamos a Romanos 8, versículo 23. Versículo 23, ¿sí? Y dice, y no solo la creación. Recuerden que hablamos de que la creación gime. La creación gime, está esperando que los hijos de Yahweh sean revelados. Dice, y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a acampar aquí en este versículo un tiempo, ¿sí? Primero, dice, y no solo la creación. Vamos a hablar de gemir ahorita, ¿sí? Sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia. El Espíritu como primicia. Ahora, otra vez, Pablo, ¿de cuál espíritu estás hablando? Porque tenemos nuestro espíritu, el espíritu de Yahweh. Ahí hasta habla del espíritu del Mesías, que los profetas tenían el espíritu del Mesías. ¿Cuál era el espíritu del Mesías? El de predicar la salvación, traer la salvación. Entonces, ¿de cuál espíritu estás hablando aquí? Ahora, para entender esto un poquito más, porque dice espíritu como primicia. Primicia. Esa palabra es importante. El primer fruto, como los primeros frutos. Ahora, si volvemos a lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? En el día de Pentecostés. Pues ya se predicó. ¿Qué hizo Pedro? Abrió el reino a todos para que podrían venir. ¿Y qué pasó para manifestar que el Espíritu estaba ahí? El Espíritu de Yahweh estaba ahí. Pues hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas un grupo, y todos los demás escucharon en su propia lengua, ¿sí? Entonces ahí vimos que ya esto era una profecía, era una promesa que Yahweh iba a mandar su espíritu sobre las personas, ¿verdad? Y su espíritu iba a estar en nosotros. Ahora, tenemos que entender esto. Entonces, nadie en el Antiguo Testamento tenía el Espíritu, ¿verdad? Según algunas personas dicen, no, es que el Espíritu es de hoy en día. ¿Qué dijo David? No quites de mí tu Espíritu, tu Santo Espíritu. No quites de mí. ¿Qué pasó con Sansón? Cuando Sansón ya se metió en problemas, se le quitó el espíritu. Ya no podía. Y por fin, ya al fin de su vida, ya se arrepintió y por una vez más ya pudo en el espíritu de Yahweh hacer algo. Entonces es importantísimo entender que siempre cuando alguien, en toda la escritura, cuando alguien decidió creer, dar la vuelta y caminar, el espíritu de Yahweh estaba con ellos y iba con ellos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro tiempo? Lo mismo. Lo mismo. Cuando nosotros creemos en Yahweh y que Él mandó a su Hijo a hacer la obra por nosotros, nosotros damos la vuelta y el Espíritu de Yahweh viene a nosotros a morar aquí y luego ayudarnos en el camino, ¿verdad? Ya sabemos eso. No estamos hablando de una tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando del Espíritu de Yahweh. Es Él mismo. Porque si Él estuviera aquí,
con toda su gloria, estuviéramos muertos. Pero Él manda su Espíritu para estar en todos lados con nosotros, para ayudarnos. Ok, muy bien. Y en Efesios 1 nos explica un poquito más para entender lo que está diciendo Pablo. Y ya podemos ver ahí. Y para entender lo que Pablo está diciendo en cuanto al Espíritu, tenemos que ver a Pablo mismo, ¿verdad? Porque yo no puedo exactamente, tal vez por medio del Antiguo Testamento, a veces explicar algunas cosas, pero si un escritor está diciendo una frase y pensamos, ¿de qué está hablando? Pues vamos a los otros escritos de él para entender lo que está realmente diciendo. Entonces, Efesios 1, versículo 13 y 14 dice esto. Dice, en él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, ¿verdad? En Yahushua, que Yahweh mandó a él, ¿sí, verdad? Entonces, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu de santidad que se había prometido, que iba a venir sobre nosotros, su Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu de santidad? Hay dos cosas aquí. Es que hay que entender que todo esto funciona juntos. El Espíritu de Yahweh. ¿Cuál es el Espíritu de Yahweh? ¿Qué dice Yahweh? Yo soy santo. Por eso se dice, sed santos porque yo soy santo. O porque Él es santo. Entonces el mismo Espíritu de Yahweh, su esencia es santidad. Entonces si Él va a mandar el Espíritu, para nosotros es un Espíritu de santidad. Pero nosotros también debemos tener un Espíritu de santidad. Porque debemos dar la vuelta y caminar hacia lo que es lo santo. Entonces, mientras que yo voy caminando en santidad, el Espíritu de Yahweh nos guía. Por ejemplo, los que manejamos, que es más fácil dar la vuelta o dar la vuelta. Bueno, vamos a los tiempos antiguos mejor, cuando no había hidráulica, ¿verdad? Ya en el volante, algunos de nosotros recordamos esos días, ¿verdad? Hoy todavía hay. Entonces ahí, si vas a dar la vuelta, para dar la vuelta a las llantas, es más fácil cuando estás dando o cuando estás parado. Cuando estás dando. Completamente. Entonces, si yo he dado la vuelta y yo estoy yendo hacia la santidad, entonces es más fácil para el Espíritu guiarme si estoy caminando o si estoy parado. Claro que sí, cuando estoy caminando. Yo tengo que caminar y así el Espíritu nos va a recordar la verdad, nos va a convencer de nuestro pecado, todo lo que Él va a guiarnos. Entonces es lo que es el trabajo del Espíritu de Yahweh. Pero yo doy la vuelta y ando en santidad. Y así, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra cuando alguien se para y luego muchas veces se da la vuelta? ¿Qué pasa con su mente? Se cauteriza. Porque, ¿y qué pasa cuando la mente está cauterizada? No escuchas ni si alguien te golpea, ¿verdad? Ya no quiero escuchar nada, ya pienso así y ya. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parado y no quiero dar, entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu de Yahweh en nosotros? Ahí tal vez nos va a recordar algunas cosas, pero ya después de todo, el Espíritu no nos puede forzar a hacer las cosas. Por eso tenemos que dar la vuelta. Entonces ahí fueron sellados con el Espíritu de santidad. En el momento cuando dimos la vuelta, tenemos el Espíritu de Yahweh con nosotros. Y fuimos sellados. Ahora,
¿Qué significa eso? Ahorita vamos a ver algo en cuanto a la garantía, ¿sí? Sellados con el Espíritu de Santidad que se había prometido. Y ya vemos en Hechos, ¿verdad? Que vimos varias manifestaciones del Espíritu. ¿Sí? Cuando hablaron personas en lenguas, no todas las personas que se arrepintieron hablaron en lenguas. Los 3,000 en el día de Pentecostés no hablaron en lenguas. Los que hablaron en lenguas fueron los apóstoles, los discípulos que estaban ahí. Y cada quien escuchó y después ellos recibieron lo que estaban diciendo y ellos creyeron y fueron bautizados. Pero no hablaron en lenguas. Fueron manifestaciones. Eso fue una manifestación para que ellos pudieran entender que Yahweh estaba obrando en estas personas. Después hubo otras manifestaciones cuando hablaron en lenguas. Fueron samaritanos, fueron otros creyentes gentiles, para que los judíos podían decir que estas personas realmente han creído. Porque si para un judío, un samaritano era lo peor, un gentil ni siquiera debías de hablar con ellos. Entonces ellos necesitaban ver algo presente para que pudieran entender que Yahweh estaba obrando ahí. Estaban sellados con el Espíritu de Yahweh. ¿Sí? Y luego dice, ¿qué es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria? Ahora, esa palabra lo usamos en las bodas, ¿verdad? Porque en griego tiene que ver con arras. ¿Sí? Arras. Sí, lo usamos en las bodas. Ahí el hombre da a la muchacha, el novio va a dar a la novia las arras diciendo yo voy a proveer por ti y la familia y todo eso. Las arras porque son una garantía, es la idea. Bueno, en el tiempo de Yahushua, en el tiempo de Pablo, ¿qué es lo que se hacía? Pues la persona que los dos que iban a casar, el novio comenzó en un tiempo a dar dinero para apoyar, a dar sustento a una persona, a la novia, pero antes de casarse. Y era un tiempo que él tenía que sostenerla, y en ese tiempo, si ella fue fiel a él, después se casaban. Por eso, en el caso de María, la mamá de Yahushua, de Jesús, ¿qué pasó? Pues sí, estaba embarazada. Y por eso José dijo, estaba buscando cómo salir, porque era en ese tiempo que él ya había prometido, le dio las arras, la garantía, para ya un día ya casar con ella. Y ya salió embarazada, y lo bueno es que fue un ángel, y un ángel le dijo, no, esto viene de Yahweh, esto viene de Él, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, pero eso es lo que fue. Pero era un tiempo, por eso muchas veces cuando le daban el certificado era una promesa. Y entre ese tiempo, si ella no cumplía, entonces él decía, ya no. Entonces, cuando hablamos de la garantía de nuestra herencia, las arras o la primicia, como dice en el versículo 23, el Espíritu como primicia es como dar el anillo de compromiso hoy en día. Aquí está el anillo de compromiso. Esa es nuestra versión de eso. O puede ser como voy a comprar una casa. ¿Y qué das para asegurar la casa? Un enganche. Pero tienes que seguir pagando. Claro que sí, o vas a perder la casa. Entonces ahí tú tienes que obrar para seguir pagando para un día tener la casa. Entonces de eso está hablando. Nos dio el Espíritu como primicia, como garantía. Ahora es más como un enganche.
Porque ahorita vamos a ver que no es algo como pues algunos de nosotros creímos en un tiempo, salvo, siempre salvo. Porque después de dar la vuelta, que es el Espíritu, es la garantía, las arras, el enganche, entonces después nosotros tenemos que dar la vuelta y caminar. Y si dejamos de caminar, ¿qué pasa? Ya no llegamos, no perseveramos. Entonces ahí vamos a hablar de eso ahorita, ¿sí? Entonces ahí vemos, no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia. Aquí sí está hablando del Espíritu de santidad que Yahweh pone en nosotros, bueno, más bien manda para ayudarnos, pero nosotros también tenemos que dar la vuelta. Si no damos la vuelta, no hay Espíritu. E incluso si damos la vuelta para acá otra vez, no hay Espíritu. No hay Espíritu. Muy bien. Entonces, y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente. Nosotros también. Y yo puedo decir que todo el mundo gime. Todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Donde quiera que vayas. Quieren saber su propósito. Quieren saber lo que sigue. Aún las personas más tercas que no hay nada después de la muerte, siguen buscando algo que puede llenar su vida. Porque hay un vacío ahí. Y hasta que un día llegamos a morir y seremos resucitados, es cuando ya vamos a tener todo. Ahorita vemos eso, ¿sí? Pero el hombre en todo el mundo está buscando esto. Está gimiendo interiormente porque ya vemos lo que esto no es para siempre. Este cuerpo no es para siempre, ni siquiera somos los mismos que el día anterior. Ya somos más viejos después de un día, después de otro día y otro día. Ya nos acercamos a la muerte. Y eso es lo que a eso vamos. Y todo el hombre gime interiormente porque quiere realmente vivir para siempre. Quiere vivir para siempre el hombre. Entonces gemimos interiormente. Decía en el versículos anteriores, en Romanos decía que hasta la creación sufría. Y sufre. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha perfecta. Y por el pecado del hombre se destruyó hasta la creación. ¿Sí? Gemimos, dolores, sabiendo que hay algo mejor. Es la búsqueda, como dije, de todo el mundo. Y luego dice, gemimos interiormente. Y dice, esperando la adopción como hijos. Espérame. ¿No dice en otra parte que ya somos adoptados? ¿Verdad? Sí dice. Hasta en otra parte dice que somos salvos. ¿Sí? Pero aquí dice, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos. Si yo ya creí, yo en un tiempo pensaba, pues yo ya soy salvo, siempre salvo, adoptado, ya. ¿Verdad? Pero aquí está hablando de que estamos esperando la adopción. ¿Qué significa eso? Que estamos en el proceso de la adopción completa. Todavía están los papeles en la oficina. Todavía están firmados los papeles. Todavía no llega a ser completa la adopción. Y
Pero ¿cuándo dice ahí? ¿Qué es cuando, qué es cuándo va a ser o cuándo vamos a ser adoptados como hijos completamente? Dice, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, los papeles todavía están en la oficina. Los papeles todavía no están firmados. Hay un enganche ahí. Hay un enganche. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Seguir. Y ahorita vamos a ver eso en los siguientes versículos. Sí, esto es importantísimo entender. La redención de nuestro cuerpo. La adopción se completa cuando resucitemos. Ese es cuando realmente somos adoptados. Ya tenemos, ya firmados y todo, ya estamos bien. Entonces, por eso tenemos que luchar. Por eso hasta Pablo dice, no, yo todavía no lo he alcanzado. Por eso prosigo la meta. ¿Por qué? Porque todavía no está su adopción completa. Su adopción completa es cuando va a resucitar en el futuro. La redención de nuestro cuerpo, en el cuerpo redimido, el cuerpo glorificado. Muy bien, seguimos en el versículo 24. ¿Estamos bien? Y se va a ver esto aún más fuerte. En 24 dice, porque nos hemos salvado. Ya, me gustaría cortarlo ahí, ¿verdad? Porque nos hemos salvado. No, porque nos hemos salvado solo en esperanza. Solo en esperanza. Y luego dice, y si algo esperado se viera, no sería esperanza. ¿Quién sigue esperando lo que ya se ve? Todas las veces que uno lee en la Escritura que somos salvos o adoptados o algo similar, es en esperanza. Porque no hemos visto la realidad de todo esto. ¿Por qué? Y Pablo habló en mucho de Romanos, lo que vimos, la paga del pecado es muerte. Y si estoy muerto, estoy en la tumba, estoy haciéndome polvo, mi espíritu consciente no está en el cielo, mi alma no está ahí, no es cierto. Estoy muerto, estoy allí, no tengo esperanza si Yahweh no se mete. Lo bueno es que Yahweh se metió y mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo a morir por nosotros y tener la victoria sobre la muerte para que un día podamos dejar de ser polvo y resucitar para estar con Él para siempre aquí en la tierra. Porque nos hemos salvado solo en esperanza. La salvación no se completa hasta la resurrección en cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, dar la vuelta y seguir en el camino. También la palabra es clara que tenemos que perseverar en santidad hasta lo último. Tuvimos un estudio sobre Hebreos. ¿Y de qué está diciendo Hebreos siempre? Hay que perseverar, hay que perseverar, hay que perseverar. No puedes dar para atrás, hay que perseverar. Y Pablo habla de eso también, Pedro también. Ahí se habla de eso tanto en la Escritura completa. Si algo, y luego dice, y si algo esperado se viera, no sería esperanza. Si ya lo veremos, si ya lo veo, ya lo tengo. Pero todavía no lo tengo. Porque estamos esperando ahí. Por eso hace la pregunta ahí. Bueno, más bien, si no hemos resucitado, redimido en cuerpo, estamos esperando todavía. ¿Alguien se ha
resucitado? ¿En cuerpo glorificado? No, porque yo veo a todos aquí, incluyéndome a mí, y digo, no, esto no es un cuerpo glorificado. No diciendo que son feos, pero no creo que todos vamos a estar viéndonos solamente así. Vamos a estar más fuertes. No sé. Ahí dice, ¿quién sigue esperando lo que ya se ve? Nadie. Lo que ya se ve, porque cuando nos dan un regalo, tenemos la esperanza, porque vemos la caja y ahí tiene todo ahí. Yo quiero abrirlo, tengo la esperanza que va a ser algo bueno para mí, ¿verdad? Ya lo abrimos y ya por fin la vemos. Y ya no tengo espera, porque ya veo lo que está ahí. Pero mientras que está el regalo envuelto ahí, pues no. Yo todavía estoy esperando lo que es. Y luego el versículo 25 dice, pero si esperamos algo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Si alguien te promete algo bueno, normalmente vamos a hacer lo que tenemos que hacer para recibir lo que estamos esperando. Cuando prometemos algo a los niños, si decimos, oye, mira, niños, les prometo que ya si hacen sus quehaceres en la casa, ya el viernes vamos a ir a las nieves. ¿Y qué hace el niño? Ay, toda la semana tengo que hacerlo porque ya quiero y estoy esperando lo que hay. Entonces ya quiero eso. Pero ya cuando viene y ya está el cono o el banana split o lo que sea ahí en la mano, ahí ya tengo lo que esperaba. Ya no tengo que esperar porque ya lo tengo. Si Yahweh nos prometió resucitarnos con un cuerpo glorificado, ¿qué no haríamos? O más bien, ¿qué haríamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si alguien dice, al fin de tu vida, cuando tú mueres y aunque tú debes estar en esa tumba y quedar en esa tumba, yo mandé a mi hijo para que pagara tu deuda y él hizo toda la obra que tú necesitabas para tener victoria sobre la muerte. Entonces, si tenemos eso, si sabemos eso, entonces, ¿qué no haríamos? Claro, si yo sé que un día me va a resucitar, ¿qué voy a hacer? Voy a dar la vuelta. Y voy a seguir, aún con problemas, aún con tormentas, aún con todo, yo voy a seguir porque Él me prometió que hay una esperanza de una adopción como hijos, de una redención completa. Y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si Él prometió, pues ¿qué no vamos a hacer? Claro que vamos a trabajar, claro que vamos a perseverar. Dice, con perseverancia lo aguardamos. ¿Aguardamos qué? Todo lo que Él quiere. Yo lo guardo aquí, esa esperanza, y yo voy hacia acá. Porque no hay algo mejor. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Seguimos con dos versículos más difíciles. Muy bien. Dice ahí en el versículo 26. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como se debe, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Ay, aquí es donde tuve el choque con la pared. Y ya fue un poco difícil. Ahora, para entender este versículo un poquito más, vamos a algo más que dijo ¿quién? Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Dijo Pablo, 1 Corintios 2:11. Dice, pues, ¿quién de los hombres
conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, ¿ya entienden lo que está diciendo? Las cosas profundas que yo tengo aquí, mi espíritu es lo que conoce las cosas profundas en mí. Sino y luego dice, así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el espíritu de Elohim. Porque ¿qué hace el espíritu de Elohim en nosotros? Nos guía hacia ¿qué? La verdad. Nos convence de lo que es la verdad. Nos recuerda de lo que es la verdad. Ya pueden ver que hay dos funciones aquí. Nuestro espíritu es para conocer lo que hay en nosotros. Y a veces, ahí me voy a meter más en ese versículo otra vez. A veces cuando estamos débiles no sabemos qué pedir, qué es lo que sabe, lo que queremos. Lo que está dentro de nosotros, nuestro espíritu. Por eso 1 Corintios 2, como dije, ahí 2 dice, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Sí? Entonces, además, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ok, ahora podemos decir que es correcto, el Espíritu de Yahweh nos ayuda. Pero el contexto aquí no es muy difícil porque hay como un doble contexto aquí, parece. Porque está hablando de nosotros, dice, porque nosotros no sabemos pedir como se debe, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Cuál espíritu? ¿Qué vimos en 1 Corintios? ¿Qué espíritu sabe lo que está dentro del hombre? Las cosas más profundas. El espíritu del hombre. Y claro que el espíritu del hombre se conecta con el espíritu de Yahweh. Claro que sí, porque es lo espiritual. Recuerden en la batalla que Pablo mencionó, que mi carne acá y luego mi mente acá, y mi mente quiere lo espiritual, ¿sí? Pero mi carne quiere lo carnal, ¿sí? Entonces hay esa batalla, pero yo cuando doy la vuelta, porque no está hablando de personas no salvas. Está hablando de personas creyentes. Cuando dan la vuelta, creen y van caminando hacia Yahweh, ¿qué es lo que pasa? El espíritu se renueva completamente porque dimos la vuelta y el espíritu de Yahweh nos está guiando en la verdad y vamos por este lado. Entonces el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Cuando yo estoy así y yo no sé qué decir o cómo pedir o todo eso, yo no tengo que preocupar. Porque mi espíritu conoce las cosas profundas de mí y mi espíritu intercede por mí ante Yahweh. Porque ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Yahoshua. El Espíritu de Yahweh está aquí para guiarnos a la verdad. Mi espíritu intercede por mí cuando yo no sé qué decir. Yahweh interpreta, y me imagino es por medio de su espíritu, que interpreta lo que mi espíritu quiere decir, con gemidos indecibles. Si yo no puedo hablar, entonces ¿cómo Yahweh va a entender? Va a entender por medio de mi espíritu gemidos indecibles. Son indecibles porque no los puedo expresar. Es mi espíritu que está intercediendo por mí. Ahora, otra vez, el espíritu de Yahweh todo el tiempo está ahí. No podemos sacarlo de la ecuación. Está ahí. Porque vino a nosotros para ayudarnos a caminar. Pero yo nomás estoy viendo lo que es el contexto.
Yo sé que esto es difícil porque fuimos enseñados de otra manera todos estos años. Y si estoy equivocado, no hay problema. Pero el contexto dice esto. Todos hemos tenido estos momentos cuando no sabemos qué decir a Yahweh. No sabemos qué pedir. Claro que no. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Porque el Espíritu del hombre conoce las cosas profundas del hombre. Nuestro espíritu intercede con gemidos indecibles y cuando caminamos o caminemos en santidad, el espíritu de Yahweh que conoce la voluntad de Yahweh nos guía a lo espiritual. Entonces ya pueden ver que en todo ese proceso está el espíritu de Yahweh también. Porque el trabajo del espíritu de Yahweh en nosotros es guiarnos a la verdad. Recordarnos de la verdad. ¿Sí? Pero mi espíritu es lo que está intercediendo por mí. Porque estamos hablando de personas creyentes, personas que están siguiendo. Muy bien, seguimos al versículo 27 para dar más claridad de esto. ¿Sí? Dice, y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. Espérate. Okay. ¿Quién es el que examina los corazones? Yahweh, ¿verdad? Yahweh examina los corazones, los pensamientos, las intenciones, todo eso. Y dice, el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? ¿A poco está diciendo, Yahweh sabe cuáles son las intenciones del espíritu, de su espíritu? No, su espíritu, el espíritu de Yahweh siempre tiene la misma intención. La misma intención del espíritu de Yahweh es santidad. Entonces no está hablando del espíritu de Yahweh, está hablando de nuestro espíritu, que con gemidos indecibles está diciendo a él lo que yo quiero. Porque lo que Yahweh hace es que mira a nuestros corazones y a veces hasta dices la palabra, penetra hasta lo más profundo y divide, ¿verdad? Las intenciones. Ahí entonces, pero ahí Yahweh es el que examina los corazones y sabe cuál es la intención de mi espíritu. Lo que son las cosas profundas mías. Entonces, yo puedo por fuera estar aquí y dar una cara, una máscara. Pero Yahweh es el que sabe lo que está hasta lo más profundo de nosotros. ¿Y quién es el que conoce a las cosas profundas del hombre? Su mismo espíritu. Entonces aquí otra vez está hablando del espíritu del hombre. Y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu del hombre. Porque éste intercede por los santos conforme a la voluntad de Elohim. Ahora, otra vez. ¿Qué intercede por los santos? Estamos hablando de personas santas. ¿Qué es una persona santa? ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, pero los creyentes que están, bueno, ahí hay entre comillas creyentes, ¿verdad? Pero los creyentes son las personas que dan la vuelta y siguen los mandamientos de Yahweh, ¿verdad? Esas son las personas santas. Son apartadas porque ya creyeron y empiezan a andar en santidad, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los santos? Nosotros que hemos creído. Y eso es importantísimo. No estamos hablando de todos los hombres del mundo, estamos hablando de los santos. ¿Quién intercede por nosotros? Nuestro espíritu. Nuestro mismo espíritu intercede por nosotros, porque ya decía ahí, nuestro espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Elohim. ¿Por qué? Porque ¿qué hace mi espíritu? En el momento cuando yo doy la vuelta,
Se renueva el espíritu. ¿Y qué es lo que guía a mi espíritu? El espíritu de Yahweh. ¿Y qué es el espíritu de Yahweh? Santidad. ¿Y qué es la santidad de Yahweh? Su palabra. Entonces, yo doy la vuelta, ya ando en estas cosas. Porque el espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad. El espíritu de los santos quiere la voluntad de Yahweh. ¿Por qué? ¿Recuerden esa batalla otra vez que vimos? Que dijo Pablo, mi carne quiere lo carnal, mi mente quiere lo espiritual. El espíritu, lo que es del espíritu. Entonces, ¿qué es lo del espíritu? La voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh. Ahora, otra vez, no podemos sacar de la ecuación el espíritu de Yahweh porque siempre está obrando. ¿Sí o no? Siempre está obrando. Pero soy yo que doy la vuelta y el Espíritu viene a ayudarme y recordarme de todo lo que es lo correcto y voy caminando. Voy caminando. Ya ven cómo es difícil, Pablo. Por eso vamos a regresar en el tiempo y vamos a hablar con Pablo y decirle, oye, por lo menos en paréntesis, pon cuál espíritu es o pon cuál ley es. Pero por el contexto es esto. Bueno, lo que yo he aprendido, lo que yo he visto aquí. Y otra vez, no es sacar al espíritu de Yahweh de la ecuación. Él está aquí. Y su trabajo, como dijo Yahushua, que va a mandar el espíritu, ¿para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Para recordarnos de toda la verdad. Para ayudarnos en el camino. Es correcto. Pero este contexto de lo que estamos hablando, está hablando de nuestro espíritu. El espíritu de nosotros es quien conoce a las cosas profundas de nosotros. Y ahora, si no estamos caminando de la manera correcta, ¿qué es lo que va a decir nuestro espíritu a Yahweh? ¿Cuál es nuestra intención? La intención de nuestro espíritu no es correcto. Porque no estoy caminando. Porque no estoy haciendo lo que debo hacer. Entonces ahí está el proceso, podemos decir, o la manera como trabaja el espíritu de Yahweh en nosotros y también el espíritu nuestro. Muy bien, ¿estamos bien? Yo sé, van a tener que, ¿cómo dices? Rumiar, sí, ya por una semana, que Yahweh les dé varios estómagos para poder ya rumiar todo esto. Y la verdad, si ustedes ven algo diferente, por favor, habla conmigo. Y la verdad, ahí se queda grabado esto. Véalo otra vez. Pero por el contexto y por otros versículos que dice Pablo, esto es lo que yo veo que está diciendo aquí. Nuestro espíritu es lo que intercede por nosotros. Y claro, guiado por el espíritu de Yahweh. Pero así es. Y lo más importante, lo que vimos ahí en cuanto a la adopción. Un día, eso es claro. No hay problema con eso. La claridad es que nuestra adopción como hijos es futuro. Es la adopción completa. Ahorita están los papeles, está el enganche ahí o la firma primera y falta otra firma. Y eso viene más adelante cuando resucitamos. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Sí? Vamos a ver lo que aprendimos hoy. Número 1. Gemimos interiormente esperando la adopción como hijos. Todavía, aún con lo que sabemos hoy en día, lo que hemos creído hasta hoy en día, y sabemos que un día tenemos la esperanza de resucitar, aún con eso todavía estamos así como que, ¡ay!
que ya. A veces yo digo, espero que Yahweh no se ofende, porque a veces sí, ya, Yahweh, ya que venga tu hijo, para que ya no quiero. Entonces, no creo que es tan mal como David, porque David le decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar así? Yo soy tu ungido. ¿Por qué? Entonces es lo mismo. Tenemos libertad de hablar con Yahweh sin ser groseros, pero sí. Pero gemimos interiormente la adopción como hijos. 2. Esa adopción llega con la redención de nuestros cuerpos. Cuando ya hay una resurrección y ya resucitamos. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenemos que entrar tanto en eso. Si yo voy al cielo después de la muerte, ¿para qué voy a resucitar? Ya tengo la adopción. Ya estoy allá. No tiene sentido ninguno. Entonces, necesito una resurrección. Y eso va a ser la redención. La redención es cuando ya, por fin, ya tengo vida otra vez y vida para siempre. ¿Sí? Esa adopción llega con la redención de nuestros cuerpos. 3. Si tenemos esperanza, con perseverancia lo aguardamos. Guardamos esa esperanza y yo voy siguiendo, porque yo tengo la esperanza aquí y tengo que seguir. ¿Sí? Y luego lo último, el Espíritu de los santos intercede conforme a la voluntad de Yahweh. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Yahweh? Por medio de su palabra. ¿Y quién nos recuerda de la voluntad de Yahweh? El Espíritu de Yahweh, que está también su Espíritu impregnado en su palabra también. Ahí se ve su Espíritu ahí. Entonces, el Espíritu de los santos intercede conforme a la voluntad de Yahweh. Muy bien, vamos a estar de pie y vamos a ver las preguntas que tenemos para esta semana. Número 1, para pensar esta semana. ¿Tienes la esperanza de la adopción como hijos? Por lo menos la esperanza. Sabemos que no tenemos la adopción como hijos completo, pero eso es importante. Y no sé, a veces tenemos visitas y todo eso, pero uno tiene que preguntarse, ¿tengo realmente esa esperanza? ¿Es una esperanza mía de la adopción como hijos? 2, ¿entiendes que esa adopción es completa en la redención de nuestros cuerpos? Es esperanza. La salvación, cuando hablo de la salvación, es esperanza. Cuando hablo de la redención, es esperanza. Cuando hablo de la adopción, es esperanza. ¿Sí? Todo es esperanza. ¿Sí? Eso es importante. Y lo siguiente más que eso. Ya entendemos eso. ¿Estás aguardando con perseverancia por esa esperanza? Lo estás agarrando y diciendo, esa es mi esperanza, entonces yo voy para allá. Entonces eso significa que tenemos que estar caminando en la verdad. Y lo último, ¿sabes que Yahweh conoce las intenciones de tu espíritu? Y tu espíritu sabe las cosas más profundas de ti. Y aun cuando no sabemos pedir, mi espíritu va a hacer con gemidos indecibles a hablar con Yahweh. Y Él es el mejor intérprete que hay. Él interpreta todo lo que hay en nosotros, lo que necesitamos. Pero de los santos, ¿verdad? De los santos. Muy bien. ¿Estamos bien?